En esta noche quiero ir a la palabra y he titulado el mensaje de esta noche, Moviéndote a un nuevo nivel de fe. Moviéndote a un nuevo nivel de fe. En todo lo que ha estado sucediendo alrededor del mundo, en los Estados Unidos, la Florida, en nuestra ciudad. El Señor ha sacudido la fe de muchas personas, pero a la misma vez ha retado a personas. Y quiero en este día ayudarte o darte unas claves para ascender, moverse hacia una nueva dimensión de tu fe, porque tus mejores días están por venir y no puede hacer lo que estabas haciendo con la experiencia del pasado. Tiene que ir con una nueva fe, una nueva dimensión de fe para conquistar todo lo que el Señor tiene para tu vida. Así que acompáñame, vamos a orar y después vamos a ir al famoso Salón de la Fe en Hebreos capítulo 11. Padre, en esta noche te damos gracias, te honramos, te glorificamos y te pido, Señor, que cada persona que está conectada y cada persona que va a ver esta transmisión, te pido que esta palabra que se ha de impartir, de compartir en esta noche, Señor, sea de bendición, Señor amado. Que sea algo que los rete para ir a un próximo nivel. Que vayan a una nueva dimensión en su confianza en ti, en su fe, Señor. Que vaya creciendo, aumentando, Señor, para poder conquistar, para poder salir adelante, para mantenerse en firme en medio de los momentos difíciles que estamos viviendo y que muchos puedan vivir. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre y que también en estos momentos consuele, conforte a Pastor Roberto y toda la familia Candelario, Señor. Te glorificamos, Señor, y úsanos para tu honra y para tu gloria en esta noche en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Siempre me gusta Hebreos capítulo 11, es lo que llamamos el Salón de la Fe. Ahí es donde se define en el verso 1 lo que es la fe, y no quiero ir ahí en este momento, pero sí quiero ir al verso 31, que nos hablan de una persona bien importante ahí, que es Rahab. Y Rahab era una ramera, Rahab era una prostituta. Y me llama mucho la atención porque esta mujer está acá, está colocada ahí. Y siempre me llama la atención porque lo lindo de la Biblia es que usa todo tipo de personas. A veces pensamos por nuestro trasfondo, nuestro pasado, nuestros errores, que no podemos hacer ciertas cosas o no calificamos o el Señor no nos va a usar por nuestro pasado. Pero así no es. El Señor puede usar a cualquier persona porque Él no tiene acepción de personas. Dice aquí, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Me llama mucho la atención porque el Señor la incluye acá como una mujer de fe, una mujer que creyó la palabra, una mujer que fue cubierta por su fe, por ser obediente. Y dice que no pereció juntamente con los desobedientes. Dice, habiendo recibido los espías en paz. Pero sigue el verso 32 y aquí es donde me llama mucho la atención porque nombra diferentes personas. Y dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. Que por fe, y aquí es donde quiero llegar, que por fe, que a través de la fe, a través de esta substancia, a través de esta confianza, a través de la base en que ellos habían creído, dice aquí que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Esta palabra es para alguien que me está viendo en esta noche. El Señor quiere que tú conquiste. El Señor quiere que tú hagas justicia. El Señor quiere que tú alcances las promesas que Dios te ha dado. Dice aquí que por fe conquistaron, hicieron justicia, alcanzaron promesas. Escuche bien, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada. Sacaron fuerzas
de debilidad. Y a lo mejor tú me estás viendo en esta noche y me está diciendo, Pastor Alfonso, estoy agotado, estoy cansado, ya no puedo más, ya no quiero más. Pero el Señor te dice en este día, levántate y llénate de fe. El Señor quiere que tú vayas a un nuevo nivel de fe, nuevo nivel de confianza, a pesar de todo lo que está sucediendo a tu alrededor. El Señor, que tú seas una persona que tape las bocas de los leones, que apaguen fuegos impetuosos, que saque fuerzas de tu debilidad. Amén. Gloria a Dios. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fugas ejércitos extranjeros. Oh my goodness, amados, estas personas lo hicieron a través de la fe. Por eso en esta noche quiero compartir un patrón bíblico que me he dado cuenta a través de los años, que nos ayudará a llegar a un nuevo nivel de fe, a crecer en nuestra fe. Y con los años he llegado a comprender o entender que hay niveles de fe. Y acuérdate, nuestra fe para mover una montaña no tiene que ser más grande que un grano de una semilla de mostaza, pero también tenemos que ejercer nuestra fe para que nuestra fe se ponga más fuerte, para que aumente, para que se desarrolle. Y es interesante porque he llegado a comprender que hay niveles de fe y cada uno con una dimensión o con una iluminación o una revelación diferente. Por ejemplo, uno puede decir, bueno, yo tengo una fe basado a cosas que yo he escuchado, cosas que he leído, cosas que he visto en el pasado, que he leído en el pasado. Esto uno lo puede decir como una fe histórica, que leo la historia, veo lo que Dios ha hecho en el pasado y en base a lo que Dios ha hecho a través de la historia, eso aumenta mi confianza en el Señor, aumenta mi fe. Por eso es bien importante leer sobre la historia, aprender de la historia, porque aprendiendo historia uno va a evitar volver a cometer los errores que sucedieron en el pasado o aprender de lo que ellos hicieron para ver ciertos resultados en el presente. Por eso cuando tenemos este tipo de fe, una fe basado en la historia de lo que Dios ha hecho, una fe histórica, aprendemos y ascendemos, crecemos, nos desarrollamos basado en los relatos que hemos leído, los relatos históricos de cómo Dios ha trabajado a lo largo del tiempo. Leemos un hecho de la historia que nos puede inspirar, que nos puede motivar y hace que nuestra fe se levante. Por ejemplo, a mí me encanta la historia y uno de los moveres de Dios que siempre me ha impactado fue un avivamiento que sucedió en Wales. En español se dice en Gales. Gales es un país en el Reino Unido y en este avivamiento que sucedió alrededor del último siglo, en los 1900, hubo fuerte predicación donde miles de personas empezaron a arrepentirse de sus pecados, abrazaron la fe cristiana, entraron en una relación personal con Cristo Jesús y este avivamiento fue caracterizado por grandes arrepentimientos. Todo el país, prácticamente todas las personas en Wales, the Welsh Revival, muchas personas se arrepintieron de sus pecados. Hubo un despertar espiritual, hubo un deseo de santidad tan y tan grande que bueno, las iglesias se empezaron a llenar, estaban abarrotadas, la gente ya no cabía en los templos, se reunían en los prados, en campos, porque querían escuchar la palabra del Señor, querían escuchar lo que Dios estaba diciendo a su pueblo en ese entonces. Y también me llama mucho la atención porque había un llamado a la santidad. La gente estaban buscando más de Dios hasta el punto donde se cerraron todos los bares en la ciudad, se cerraron todos los bares en el país. Ya la gente no quería tomar, ya la gente no quería beber, ya la gente no quería emborracharse. También fue caracterizada por un tiempo no solo de buena música, pero de adoración. Hubo un cántico nuevo, hubo una melodía que bajó del cielo, la gente adoraban al Señor. Este avivamiento
avivamiento también fue caracterizado por sanidades milagrosas, sanidades, habían llegado gente enferma, estaban siendo sanados, bueno, y también manifestaciones del poder de Dios, el Welsh Revival en el país de Gales, en el Reino Unido. Es una fe histórica. Cuando uno lee sobre estos acontecimientos del primer gran avivamiento, el segundo gran avivamiento, del avivamiento de los milagros de los 50, 60, del movimiento de Jesús, the Jesus Movement de los 70, aún en los 80, el mover, cuando se enfatizó volver a la palabra y creer que el Señor iba a proveer todas nuestras necesidades más allá de lo que íbamos a pedir o imaginar. Cuando uno lee estas historias, cuando uno mira lo que ha sucedido a través de los siglos, lo inspiran a una, aumente la fe, porque es una fe histórica. Pero no hay nada más poderoso que una fe histórica, sino que una fe que salva, la fe que entra uno en una relación personal con el Señor, porque a cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe. Digan conmigo, medida de fe. A cada uno de nosotros se nos ha dado una medida de fe, y es lo suficiente para creer en el Señor Jesucristo y recibir salvación. Por eso la fe y la vida eterna están inseparablemente conectados. Me llama mucho la atención porque hay un documento de la Iglesia Presbiteriana que dice: la fe en Jesucristo es una gracia salvadora por la cual recibimos y descansamos en Él solo para la salvación, tal como se nos ofrece en el Evangelio. Y desde el momento en que el Señor vistió a Adán y a Eva, recuerda que cuando ellos cayeron, el Señor proveyó pieles, el Señor proveyó para cuidarlos, para protegerlos, para salvarlos los elementos del ámbito donde vivían. Desde ese momento que el Señor vistió a Adán y Eva después de la caída, la fe salvadora, la fe que trae salvación, se convirtió en el objeto de la palabra revelada de Dios. Por eso la fe salvadora es tan importante. Tú que me estás viendo, a lo mejor no entiendes bien, pero si pones tu fe en Jesucristo, serás salvo, tendrás una nueva vida, el Señor perdonará tus pecados. Y este acto especial de fe nos une a una persona, o une a una persona con Cristo Jesús. Ahí lo podemos ver en Juan 7:38, lo podemos ver en Hechos capítulo 16, verso 31. Este acto de fe justifica al pecador ante Dios. Juan 3:16, muchos los han escuchado, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado su Hijo unigénito, y todo aquel que cree en Él no va a perecer, sino va a tener vida eterna. Y pueden leer de capítulo 16 hasta el 36, también pueden leer Romanos capítulo 3 del 22 y el 25. Por eso una persona con fe salvadora, una persona que tiene esa fe para su salvación, una persona con este tipo de fe sabe y entiende y ha sentido que Jesús es nuestro mediador de todos nuestros pecados. Él es el Señor Jesús, es el que se para en medio de Dios y nosotros, y a través de lo que Él hizo en la cruz del Calvario, nos justifica a través de su sangre, nos perdona a través de su sangre. Y cuando ponemos nuestra fe en Él, hace que esa persona confíe y descanse en la obra redentora de Cristo Jesús. ¿Qué es la obra redentora de Cristo Jesús? Que Él vino, que fue colgado en una cruz, que fue enterrado y que al tercer día resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Una persona con este tipo de fe acepta a Jesús como su Salvador. Una persona con este tipo de fe es renovada, es una nueva criatura. Este tipo de fe renueva nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios y no nuestra voluntad. Este tipo de fe se basa inmediatamente en lo que el Señor ha hecho a través de su palabra. Escuchamos la palabra, las buenas nuevas, y respondemos en consecuencias. Algo nos atrae, su gracia nos atrae a Él, porque Él nos está llamando, Él te está llamando para tener una relación personal con Él, con el Señor. Esta es la buena noticia, que la buena noticia nos permite saber que podemos tener
una vida eterna. Y es importante en los tiempos que estamos viviendo. La vida es como una neblina, está aquí un día y el próximo día no sabemos dónde vamos a estar. Pero si sabemos hacia dónde vamos, cuando cerremos los ojos y si ya no estamos aquí en la tierra, estaremos presentes con el Señor. Así que hay una fe histórica, hay fe salvadora. También hay lo que yo he entendido que es una fe temporal. Pastor Alfonso, pero ¿qué es una fe temporal? A temporary faith. ¿Qué es what is a temporary faith, Pastor Alfonso? Una fe temporal ocurre cuando el Espíritu Santo nos aviva por un segundo, nos aviva por un instante, nos aviva para una situación, nos da vida y nos encontramos, por ejemplo, si nos encontramos en una situación en la que carecemos iluminación o no entendemos bien lo que tenemos que hacer o cómo enfrentar esta situación, no tenemos la iluminación o la revelación o no tenemos la fe. Al buscar al Señor, recibimos un despertar, una vivificación en el Espíritu, y de repente y de momento entendemos una verdad, tenemos la verdad, recibimos una influencia para que podamos tomar la decisión correcta. La fe temporal es una liberación momentánea de la fe, es desatada sobre nuestra vida. Uno toma, ahí es donde viene esa expresión, tomé un paso de fe, sentí algo y supe que lo tenía que hacer y tomé la decisión en base a algo que subió dentro de mí y tomé ese paso de fe. Y me llama mucho la atención porque la fe temporal es bien importante en momentos críticos, porque a veces uno tiene que tomar decisiones de momento. Y es interesante porque Jesús enseñó que este tipo de fe puede ser desplazada, puede ser robada, puede ser quitada por las preocupaciones del mundo. Y el enemigo puede quitar lo que ha sido sembrado en nosotros. La palabra de los diferentes terrenos, la semilla que cayó en pedregal, la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó entre espinos, la semilla que cayó en buen terreno. Tenemos que asegurarnos que cuando el Señor siembra un poco de fe en nosotros, que la cultivemos, que la guardemos, que le echemos agua, que sepamos que seamos buen terreno para que esa fe se desarrolle y crezca. Porque la fe temporal, si no se cuida, puede eventualmente, como dice eso mismo, se puede ir en un instante. Por eso este tipo de fe puede ocurrir en un servicio donde están sucediendo grandes cosas, donde recibo una impartición, donde salgo motivado, donde salgo avivado. Este tipo de fe nos despierta, nos aviva, pero no nos mantiene avivados. Ahí es donde tenemos que asegurarnos que seamos buen terreno para que esa fe temporaria se convierta en una fe permanente, una fe que puede aguantar cualquier cosa. Y de eso voy a estar hablando en unos momentos. Pero el próximo tipo de fe es esta fe sobrenatural. Es una fe donde viene en un instante para hacer grandes cosas. Este es el don de la fe. Esta es una manifestación sobrenatural de un Dios santo dentro de nuestro hombre espiritual. Por eso cuando leemos aquí en la Escritura que conquistaron reinos, que taparon bocas de leones, que se hicieron fuertes en batallas, que pusieron en fuga ejércitos, que sacaron fuerzas de donde no tenían. Eso es una fe sobrenatural que llega en un momento para hacer algo específico. Esta es una manifestación sobrenatural de un Dios santo dentro de nuestro hombre espiritual, como acabo de mencionar. Es una impartición instantánea de fe con respecto a una necesidad específica. Me acuerdo en una ocasión cuando era misionero en Costa Rica, nuestra pequeña congregación se reunía en un cine. Pero era importante porque queríamos que la iglesia siguiera desarrollando, que siguiera creciendo, pero no teníamos la economía en ese momento como para comprar un edificio, como para construir un edificio, pero decidimos que íbamos a sembrar una semilla en un lugar que no podía darnos algo de regreso. Creo firmemente en lo que uno siembra, uno va a cosechar. Y me acuerdo que le dije a la congregación, mire, vamos a ayudar a un grupo de indígenas
indígenas de un grupo de personas en un pueblo que se llama, o una zona que se llama Talamanca, y fuimos y sembramos un edificio. Y cuando digo un edificio, tomamos las pequeñas finanzas que nosotros teníamos y aportamos hacia un templo que se estaba edificando en medio de una zona donde no había absolutamente nada, donde la gente indígena caminaban millas, kilómetros para llegar a ese lugar a adorar, pero era algo muy pequeño, era algo sencillo, y aportamos a que tuvieran un templo. Y yo le decía a la congregación, mire, vamos a sembrar una semilla en este templo, porque llegará el momento donde nosotros vamos a necesitar un templo, y si tenemos semilla sembrada, vamos a cosechar de acuerdo a lo que nosotros hemos sembrado. Y nunca me olvido, un día un hermano me llama a las 5 de la mañana y me dice, Pastor Alfonso, no he podido dormir en toda la noche, pero te llamo a esta hora. Eran las 5 de la mañana. Mire, hermano, si vas a llamar a tu pastor a las 5 de la mañana, asegúrate que son buenas noticias. Y me llama este hermano y me dice, mire, pastor, hay un terreno, mi papá es dueño de un terreno y quiere que ese terreno sea para la iglesia. Y me acuerdo que cuando yo fui y vi el terreno, era un establo. Y cuando te digo un establo, era un establo. Y me acuerdo cuando tasaron la propiedad. Era una propiedad bella encima de una montaña. Tenía vista a un valle, se veía la ciudad de San José. Bueno, era algo espectacular. Pero no teníamos el dinero. Pero en ese momento que yo vi eso y me fui a orar, el Señor me dio una palabra. Porque yo dije, Señor, ¿cómo vamos a mover la gente de un cine y meterlos en un establo, en un lugar donde entrenaban caballos, en una escuela de equitación? Señor, aquí hay tierra, hay boñiga, huele feo. Y me acuerdo como si fuera hoy. El Señor viene y me dice, Alfonso, yo comencé en un pesebre. Eso era como el Señor dándome una palabra diciendo, esta es mi voluntad. Y aunque no teníamos el dinero, aunque no sabía de dónde iba a venir el dinero, una fe sobrenatural vino sobre mí. Y le dije al hermano, ¿sabe qué? Aquí vamos a construir el centro de la familia cristiana de Costa Rica, y para la gloria del Señor, la iglesia está ahí todavía. Hay una bella congregación en Dulce Nombre de Tres Ríos, y para la honra y la gloria del Señor, esa congregación han podido prácticamente saldar toda esa propiedad por una fe sobrenatural. Por eso el don de la fe va más allá de la fe natural y la fe salvadora, hacia una confianza sobrenatural. Yo me acuerdo que la gente me decía, Alfonso, usted está loco, pero lo que yo veía era un templo. Yo veía gente congregándose, yo veía familias siendo restauradas, yo veía familias siendo edificadas, yo veía familias siendo alcanzadas, yo veía eso y le creí al Señor y le creímos al Señor, y una congregación completa se puso de acuerdo para la gloria y la honra del Señor. Por eso cuando tenemos una confianza sobrenatural, sin duda puede sacudirnos, ninguna duda puede sacudirnos de lo que hemos escuchado, de lo que el Señor nos ha mostrado. Y yo siento de parte del Señor decirle a alguien, al Señor te está hablando en esta noche, el Señor te está ministrando, el Señor quiere que tú tomes ese paso de fe. El Señor quiere que tú empieces esa compañía, esa empresa, y no te preocupes por pequeños comienzos, porque todo comienza con una semilla. Gloria sea el nombre de Jesús. Así que tenemos una fe histórica, una fe que salva, una fe temporal. Hay un nivel de fe sobrenatural, pero también hay personas que, y yo no quiero que me malinterprete, hay una fe para hacer guerra espiritual. Ahora, yo no estoy hablando de gritar de los cuatro vientos y alzar la voz y gritar esto, lo otro. Si uno es obediente a lo que Dios le ha ordenado, o lo que Dios te ha instruido, o se ha alineado a la palabra del Señor, tu obediencia va a reprender al diablo. Porque si Dios te pidió que hiciera
algo, es el Señor que te ha pedido hacerlo. Y si el Señor te pidió hacerlo, Él te va a defender, Él te va a proteger, Él te va a proveer, Él va a suplir lo que tú necesitas para cumplir. Y esa fe de hacer esa guerra espiritual es caminar en esa obediencia, haciendo la voluntad del Señor. Por eso muchos de nosotros nunca vencemos, porque no sabemos cómo luchar, o pelear o guerrear en la fe de el Señor dándonos una palabra específica para hacer. Lo que debemos hacer cuando tenemos un problema, una carga o un proyecto por el que estamos orando es adorar, es luchar en el Espíritu, es orar, es bañarlo en oración y saber que mi obediencia hacia esa palabra que el Señor me ha dado me va a sostener hasta que yo vea lo que el Señor me dijo cumplirse. Alguien puede decir amén en esta noche. Gloria a Dios. Y eso nos lleva a tener una fe que vence, una fe vencedora. Me llama mucho la atención porque Apocalipsis, sí, Apocalipsis, todo el mundo quiere aprender de Apocalipsis en estos días, y estamos en los últimos días y está sucediendo un sinnúmero de cosas. Por eso es importante en este tiempo aferrarnos del Señor, agarrarnos del Señor, a coger esa soga de la fe y aguantarnos al Señor y tener una fe que vence, una fe que conquista, una fe que tapa la boca de los leones, una fe que echa a huir a los ejércitos. Apocalipsis 12 del 10 y el 11 dice: entonces oí una gran voz, oí un sonido en el cielo, oí la voz del Señor. Mire lo que dice en el verso 10. Entonces oí una gran voz. Hay un sonido que está saliendo del cielo. Hay una voz que está saliendo del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. Oh, amado, esto es algo profético, porque del cielo está saliendo un sonido, del cielo está saliendo una voz profética para el tiempo que estamos viviendo. El Señor está hablando, el Señor le está hablando a sus profetas, el Señor le está hablando a sus apóstoles, el Señor le está hablando a sus pastores, el Señor le está hablando a sus evangelistas, el Señor le está hablando a sus maestros, el Señor le está hablando a la iglesia. Hay un sonido, hay una voz que está saliendo del cielo hablándole a la iglesia que llegó su hora, que llegó su tiempo. Los días están cortos y es hora de predicar, es hora de demostrar el evangelio, es hora que la iglesia se levanta como nunca se haya levantado en el nombre de Jesús. Hay una voz saliendo del cielo, hay un tiempo para salvación. Yo declaro que estamos en tiempos donde miles y millones de personas van a venir a los pies de Cristo a salvación, porque ahora ha venido la salvación, ahora ha venido el tiempo de poder, el poder y el reino de nuestro Dios. El poder de Dios se va a manifestar como nunca antes en los días que estamos viviendo. Lo estamos viendo, hay milagros, cosas milagrosas sucediendo. Sí, hay una pandemia, pero nuestro Dios es más grande que la pandemia. Nuestro Dios es más grande que el COVID. Nuestro Dios es más grande que cualquier cáncer, diabetes, alta presión, cualquier plaga, porque la palabra dice en el Salmo 91 que ninguna plaga tocará tu morada en el nombre de Jesús. Dice aquí el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. Mire, el diablo ha sido echado fuera, porque ha sido lanzado fuera el acusador, el que te acusa, el que te sigue señalando, el que te sigue recordándole tu pasado. ¿Sabe qué? Tú tienes que decirle al diablo, tú tienes que decirle al enemigo: ¿sabe qué? Eso fue mi pasado, pero yo he sido lavado con la sangre de Cristo. Soy una nueva criatura y yo sé de dónde vengo, pero ahora sé quién soy. Ahora sé quién soy en Cristo Jesús. Ahora soy un hijo de Dios, una hija de Dios. He sido lavado con la sangre de Jesucristo y yo sé de dónde el Señor me ha sacado, pero
diablo, tú has sido derrotado, tú has sido hecho fuera. Y ¿sabe qué? Yo he leído el fin del libro y nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Mire, dice que el acusador ha sido lanzado fuera. El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y dice aquí, y ellos, ¿quiénes son ellos? Los creyentes. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Oh, hermanos, estamos viviendo en tiempos donde nuestra fe tiene que crecer, se tiene que desarrollar, tiene que ser una fe vencedora. Tiene que ser una fe que conquista, y el Señor te está llamando a una nueva dimensión de fe, a una nueva dimensión de confianza en Él, a una nueva dimensión donde el temor está por debajo de tu fe. Alguien puede decir amén. Por eso en los tiempos que estamos viviendo hay una guerra en esta atmósfera terrenal, pero sabe que nosotros no somos de este mundo. Mi ciudadanía, nuestra ciudadanía está en el cielo. Aleluya, yo le pertenezco al reino de los cielos, y el mundo puede decir que hay caos, y el mundo puede decir que hay derrota, y el mundo puede decir un sinnúmero de cosas, pero el reino de Dios no está en quiebra. El reino de Dios tiene al Señor sentado en su trono. El reino de Dios tiene su economía, y yo no dependo sobre la bolsa de valores, y yo no dependo de un trabajo, yo dependo del Señor. Es el que me suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria, porque aunque vivo en este mundo, no soy parte de este mundo, para la honra y la gloria del Señor. Por eso, hermanos, debido a que el reino ha llegado, el reino está en ti, la gloria está en ti, el poder está en ti, Cristo el ungido está en ti, y si Cristo el ungido está dentro de ti, eres ungido, eres una ungida, y todo lo que tus manos tocarán saldrá adelante. Pondrá sus manos sobre los enfermos y sanarán, y los milagros y las bendiciones te alcanzarán en el nombre poderoso de Jesús. Por eso que debido a que el reino ha llegado y está dentro de nosotros, tenemos la capacidad de vencer a nuestro enemigo, todo lo que se quiera levantar en contra de nosotros. Por eso yo digo, hermanos, hay un sonido saliendo del cielo, hay un sonido que se está impartiendo a nuestro hombre espiritual, y ahí se está levantando nuestra fe está aumentando. Esto es un sonido de triunfo, es un sonido de la sangre de Cristo, es un sonido de la autoridad que tenemos en Cristo Jesús, es el sonido que tenemos a través de la redención de Cristo Jesús en nuestras vidas. Es el sonido de salir adelante, de progresar, que en medio del caos Dios te va a hacer brillar, Dios te va a levantar, Dios te va a posicionar, Dios te va a poner en grandeza. Tu don te va a poner frente a los grandes y los reyes de la tierra. Oh, hermanos, el Señor quiere que nos apropiemos a este sonido, esta voz del cielo, este sonido que está saliendo del cielo para impartir fe, para levantarte, para llevarte a un próximo nivel en tu fe. Por eso, hermanos, es importante que desarrollemos una mentalidad del reino. No podemos apoyarnos en nuestro propio entendimiento, porque nunca tomaremos la decisión correcta con nuestro conocimiento limitado. Por eso Filipenses 2 del 5 al 8 dice lo siguiente: sean vosotros esta mente que también estaba en Cristo Jesús, quien se despojó, el kenosis de Dios, que Cristo se despojó de sí mismo, tomando la forma del siervo, se humilló y se hizo obediente. Mire, hermanos, a veces uno tiene que poner la agenda de uno al lado. En este año nos hemos dado cuenta que nuestra agenda el Señor lo desbarató, y yo prefiero que Dios desbarate mis planes y que yo pueda hacer los planes de Él. Yo prefiero que Dios desbarate mi voluntad y que antes que mis planes me desbaraten a mí. Yo prefiero que Dios quite mi agenda y que la agenda de Él se haga en mi
mi vida, que la voluntad de Él se haga en mi vida. Por eso Él se humilló, y a veces tenemos que decir, ¿sabe qué? Yo quiero hacer esto, pero me voy a humillar y voy a hacer la voluntad de Dios. A lo mejor quiero hacer esto, pero ¿sabe qué? Si el Señor me está pidiendo hacer esto, voy a bajar la cabeza, voy a ser obediente y yo voy a decir, heme aquí, Señor, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía, porque haciendo eso, haciendo la voluntad del Señor, estamos haciendo guerra espiritual, estamos renovando nuestra forma de pensar. Por eso Romanos 12:2 dice, no nos conformemos a este mundo, sino seamos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de nuestra mente, para que podamos entender, para que podamos probar, para que podamos caminar y entender cuál es la buena, cuál es la agradable, cuál es la perfecta voluntad de Dios. Amado, Dios es tan grande. Esto simplemente significa que no podemos permitir que el plan de Satanás moldee nuestro pensamiento para que sea el del mundo. Además, no podemos permitir que las apariencias externas nos engañen, haciéndonos perder lo que Dios está haciendo. Debemos probar la voz de Dios y practicar en la vida diaria lo que la voluntad de Dios desde el cielo nos está declarando. Por eso pasar tiempo con el Señor es importante. Por eso un devocional diario es importante. Por eso hablar con el Señor todos los días es importante. Y no estoy hablando de una manera religiosa. Estoy hablando de una relación. Estoy hablando de un tú a tú, un cara a cara con el Señor. Porque de esa manera esta mente carnal, que es enemistad contra Dios, se renueve, se vuelva una mente espiritual. Y declaramos que el Señor pondrá, ¿sabe qué? Su dedo sobre nuestra vida para que quite cada área de carnalidad, de mundanalidad de nuestro pensamiento. Oh, es tan importante eso, hermanos, especialmente en los días que estamos viviendo. Por eso es importante, hermanos, si tú quieres ir a una nueva dimensión, tiene que desarrollar la mentalidad de Dios, una mentalidad del reino. Tenemos que aprender a expresar su corazón, o aprende a expresar su corazón, lo que hay en tu corazón. Recuerde que lo que hay en el corazón, la boca lo va a expresar. Por eso dice la Escritura, de la abundancia del corazón hablará la boca. Por eso muchos de nosotros nunca entramos a un lugar nuevo, a una nueva dimensión, a un nuevo mover de Dios, porque no sabemos cómo luchar, cómo pelear con la palabra que Dios nos ha dado. Muchos de ustedes que me están viendo han recibido un sueño, una visión, una palabra profética, una promesa, y a veces no sabemos cómo usar esa palabra para ir a nuestro próximo nivel. Por eso la profecía es expresar la mente y el corazón de Dios. Y debemos dejar que el Señor se ocupe de nuestras emociones para que no interfieran con la comunicación de los latidos del corazón de Dios. ¿A qué me refiero? Muchas veces nuestras emociones. El Señor nos ha dicho una cosa. El Señor ha profetizado que vamos a hacer una cosa, pero pensamos como Moisés, soy tartamudo, no lo puedo hacer, no puedo hacer lo otro, soy frágil, he pecado, he hecho un sinnúmero de cosas que no agradan al Señor. Pero sin embargo, si el Señor puso su mano sobre tu vida y te declaró algo, tú puedes tomar esa palabra y decir, el Señor me llamó, el Señor me dijo tal cosa, el Señor me dijo que iba a pastorear, el Señor me dijo que iba a ser un empresario, el Señor me dijo que iba a hacer esto, el Señor dijo que iba a tener una familia, el Señor me dijo que mis hijos iban a regresar a casa. Yo no sé cuál es la palabra que el Señor te ha dado, pero tenemos que tomar esa palabra y expresarla de nuestro corazón y pelear con esa palabra profética que Dios nos ha entregado. Por eso no permita que un afecto desordenado te haga desalinearte del plan de Dios. Vuelva a los caminos del Señor. Tome esa palabra profética y aunque te has desalineado o te has alejado, recuerde que los dones y los talentos y el llamado es irrevocable.
Por eso el corazón puede tener apegos almáticos que crean desvíos, pero nuestro Dios es más grande. Y estos cambios pueden evitar que entremos en una nueva dimensión de fe. Pero si le pedimos perdón al Señor, el Señor nos puede volver a realinear. El Señor nos puede volver a colocar. El Señor nos puede poner aún más adelante de lo que nosotros pensamos. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. Por eso es importante. Yo declaro en el nombre de Jesús un corazón limpio, un corazón arrepentido, un corazón lleno de vida sobre tu vida. Hermanos, también tenemos que entender que podemos cambiar la atmósfera que está alrededor de nosotros. Hable con fe, cambie su atmósfera y hable con fe. Hable palabras de fe. Yo no estoy hablando positivismo. Yo no estoy hablando de simplemente ser positivo. Yo estoy hablando que tenemos que declarar la palabra, cambiar la atmósfera. Jesús pudo hacer muy poco en Nazaret, porque la atmósfera estaba tan llena de incredulidad. A veces uno llega a un lugar y uno siente el peso, uno siente que la atmósfera está pesada. Pero uno puede entrar y decir, aquí somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aquí vamos a salir adelante. Porque hay muchas personas que ya están derrotadas en sus cabezas y piensan que no pueden. Y como piensan que no pueden, no lo van a hacer y no van a salir adelante. Pero si aunque vean lo que vean, aunque los números no sean lo que uno espera, pero uno camina por fe y no por vista. Aunque uno ve caos a su alrededor, yo sigo declarando que los mejores días están por venir. All the best is yet to come. Everything's gonna be all right. Hallelujah. Por eso Jesús, en un ambiente donde había mucha incredulidad, Él no pudo hacer muchos milagros, y Jesús era el Dios todopoderoso que caminaba por la tierra, capaz de hacer señales y prodigios, pero la atmósfera creaba una barrera para la intervención. Pero yo quiero que tú entiendas que a través de tu fe, a través de tu declaración, podemos romper la presencia atmosférica negativa que nos rodea con declaraciones proféticas de victorias llenas de fe. Ahí donde tú estás, en tu casa, háblele a la situación de tu hogar. Declare que tu cuenta bancaria, aleluya, el Señor va a suplir todo lo que tú necesitas. A lo mejor no tienes un trabajo, pero no te ha faltado absolutamente nada. Declare que el Señor va a seguir supliendo todas tus necesidades. A lo mejor tú ves que tus hijos están apartados de los caminos del Señor. Declara en el nombre de Jesús que regresen a los caminos del Señor. En el nombre de Jesús tiene que hacer confesiones, declaraciones proféticas de victorias llenas de fe. Y no estoy hablando de un positivismo, estoy hablando de pararse sobre la palabra del Señor y creer la palabra y hacer proezas. Hacer cosas grandes, creerle al Señor por cosas grandes, cambiar la atmósfera de tu casa y creerle al Señor. Optimice los recursos que tienes. Oh, aleluya. A lo mejor no tiene mucho, pero con lo que tiene, siémbralo. Con lo que tiene, crea al Señor que va a hacer grandes cosas. Porque muchas veces lo que roba nuestra fe es la falta de recursos. Pensamos, si yo tuviera el dinero, haría tal y tal cosa. Mire, hermano, lo que necesitas es un poco de fe. Lo que necesitas es creerle al Señor. Lo que necesitas es tomar un paso de fe. Lo que necesitas es tener la confianza que el Dios que te salvó, que el Dios que te redimió, que el Dios que creó los cielos y la tierra, que el Dios que te dio salvación, que el Dios que te sacó de lo más vil de la tierra, puede hacer grandes cosas en y a través de tu vida. Por eso cuando optimizamos los recursos, aunque sean pequeños, vemos lo que Dios nos ha dado actualmente, podemos ver que Él toma lo pequeño y lo hace grande. Alguien diga amén. Por eso tenemos que ver las cosas a través del punto de vista de Dios. Tenemos que verlo a través de la fe. A veces nosotros nos miramos en la situación que nos encontramos, pero Dios nos ve maduros, Dios nos ve desarrollados, Dios nos ve que somos más que vencedores. Dios ve que todo lo que Él ha hablado y declarado sobre nuestra vida, Él ve el producto final, y nosotros que somos imperfectos estamos caminando hacia una
perfección, hacia una madurez, hacia la palabra profética que Dios ha declarado sobre nuestras vidas. Por eso vemos las cosas del punto de vista, tenemos que ver las cosas desde un punto de vista positivo, como ve la fe. Daniel 11:32 dice: el pueblo que conoce a su Dios será fuerte y llevará a cabo grandes proezas, grandes hazañas. Así que si tú le crees a Dios, Dios va a hacer grandes cosas a través de tu vida. Y no pienses: ay, yo no tengo lo suficiente. Nosotros le servimos a Jehová Jireh. Ese es el nombre de provisión de Dios. Debemos pedirle a Jehová Jireh que se nos manifieste. Señor, no tengo mucho, pero con lo que tengo yo sé que vas a suplir. Yo no tengo mucho. Mire, nosotros tenemos un testimonio aquí en el centro tan y tan poderoso, donde empezamos a darle de comer a la comunidad. Lo que teníamos era un poco de arroz y un poco de habichuelas, y empezamos a sembrarla en la comunidad. Empezamos a regalar la comida, y hasta el día de hoy, hermanos, hemos dado más de 500,000 libras en comida. Hemos repartido casi 22,000 cajas de alimento a través de este programa que el Señor nos ha bendecido con el USDA y diferentes organizaciones que nos han aportado y ayudado. Empezó con algo pequeño. Oh, amado, tenemos que creerle al Señor. Por eso uno tiene que estar dispuestos a recibir los de repente del Señor. Esto de la pandemia ha sido un de repente. Por eso es importante, para ir a un próximo nivel en tu fe, estar pendiente o estar atento a los de repente del Señor. Por eso nuestra fe se manifiesta de repente a veces. A veces se manifiesta la fe. Tomamos un paso de fe o le creemos al Señor y el Señor hace cosas. Pero ¿sabe qué? Nuestra fe se manifiesta de repente a veces. Sin embargo, a veces no esperamos que ocurran estos de repente. Mira, amado, yo me despierto todos los días pensando: Señor, ¿qué es lo que vas a hacer hoy? Señor, yo voy para la oficina de la iglesia a ver qué es lo que vas a hacer hoy, a ver qué milagro va a ocurrir, qué noticia voy a recibir, qué es lo que vas a hacer. Voy a escuchar un milagro, voy a escuchar una provisión, voy a escuchar un problema, pero con ese problema vamos a ver la solución. Vamos a ver el problema no como un problema, sino como una oportunidad de ver a Dios manifestarse. Oh my God, hermanos, tenemos que estar pendientes de los de repente de Dios, porque de repente vino un viento y llenó ese lugar. De repente el Señor te sanó, de repente el Señor te suplió, de repente el Señor hizo algo grande, de repente llegó ese hijo a la casa, de repente el Señor trajo arrepentimiento a una ciudad, de repente Nínive se arrepintió, de repente Orlando se arrepintió, de repente todas las personas en la ciudad de Orlando, Kissimmee, Ponciana, Winter Spring, Oviedo, todo el estado de la Florida, de repente todo el mundo se arrepintió y entró en un avivamiento. Hay que creerle al Señor, amado. Queremos ganar al estado de la Florida para Cristo, y de repente se convirtieron todas las personas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que creerle al Señor. Por eso, hermanos, si el miedo nos está influenciando, no entenderemos cuando Dios comienza a abrirse paso en nuestro nombre. No podemos tener miedo. Tenemos que tener la fe por encima del temor, por encima del miedo, por encima de las circunstancias. Dios te ha llamado a ser cabeza y no cola. Te ha llamado a estar por arriba y no por debajo. Tiene que sacudirte del temor. Tiene que sacudirte del pasado. Tiene que sacudirte de los fracasos. Tiene que sacudirte de la bancarrota. Tiene que dejarlo en el pasado y saber que Dios está haciendo todas las cosas nuevas. Oh, gloria sea el nombre de Jesús. Y tenemos que entender que el Señor nos está llamando a un nuevo nivel de fe. Dios te está llamando a una nueva dimensión de fe. Tiene que salir de la comodidad. Tiene que salir de lo que siempre ha estado haciendo y hacer algo diferente para la gloria del Señor. Yo sé
Lo siento en mi espíritu que Dios te ha hablado en esta noche y que Dios te está retando de salir de tu zona de comodidad. Y yo siento que cada rato yo estoy diciendo lo mismo. Yo siento que el Señor me ha dado un mensaje de decirte que tienes que salir de tu zona de comodidad, que no te puedes rendir, que tienes que salir de esa zona porque Dios tiene algo grande para tu vida. Dios no te ha llamado para llegar hasta la orilla y morir ahí en la orilla. No, Dios te llamó para llegar a la orilla del mar y conquistar la tierra, conquistar todo lugar que pisare la planta de tu pie. El Señor se la va a entregar. Hay personas que me están viendo y que pensaban, mire, yo nunca voy a poder tener ese ministerio, yo nunca voy a poder tener ese negocio, yo nunca voy a poder tener esa casa, yo nunca voy a poder comprar ese terreno de mis sueños. Oh, hermano, créale al Señor. Hay personas que están viéndome y están pensando, yo nunca voy a poder alcanzar a alguien para el Señor. El Señor te va a usar para alcanzar a miles de personas. El Señor te va a usar para alcanzar cientos de personas. El Señor te va a usar para traer uno de los avivamientos más grandes a la ciudad de Orlando, al estado de la Florida, a los Estados Unidos, porque ha llegado tu tiempo, te dice el Señor. Por eso, amado, en este día yo sé que he estado como una ametralladora, pero me urge el mensaje, me urge decirte que el Señor te quiere alcanzar, el Señor te quiere restaurar, el Señor te quiere edificar, el Señor te quiere usar para alcanzar a las familias de la tierra, pero no te puedes rendir. Él quiere que entre, que te muevas a una nueva dimensión de fe, porque grande es el llamado que tiene sobre tu vida. Te doy gracias por estar conectados en esta noche. Te doy gracias. Y ahí donde estás, yo quiero que ore esto conmigo y me río, porque yo siento una unción tan particular en esta noche. Y si oras esta oración conmigo, me voy a poner de acuerdo contigo para que el Señor te use poderosamente. Digan conmigo: Señor Jesús, te pido en este día que me perdones, que me llenes con tu Santo Espíritu. Y en este día te pido que me unjas y que me uses de la forma que tú quieras, donde tú quieras, y simplemente voy a ser obediente a lo que me estás llamando a hacer. Te pido esto en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Señor, heme aquí. Gracias, Padre. Gracias por estar conectados con nosotros en esta noche. Comparta este mensaje con alguien. Alguien tiene que escuchar este mensaje, porque tus mejores días están por venir. Sean bendecidos en esta noche. Gracias por ver este programa. Te amamos desde el Centro Internacional de la Familia. Bendiciones.